Lo controlo ahí. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer estar además, como decía hoy Lula, en este maravilloso lugar. Es una belleza. Aguante la universidad pública siempre. Saben que vengo de una provincia donde la universidad pública se quiere, se cuida, se defiende, así que es un placer estar en un lugar como este. Y bueno, nos invitaban en mi caso para hablar de mujeres y diversidades, colectivos LGBT y el estado de situación, que no es muy distinto, creo que podemos decir que es bastante peor respecto al gobierno nacional y la visión que tiene con estos temas, pero no quita que está esta doble batalla que llevan adelante, ¿no? La económica y la cultural, la simbólica. Lo hacen con el cambio científico en torno al desprestigio. ¿Qué decir respecto a los feminismos y las luchas por los derechos de mujeres y colectivos de diversidad? Digamos, somos el demonio más o menos. Está Dios como mercado y en la categoría demonios, si nos pensamos en estas imágenes bíblicas que tanto gustan a nuestro presidente, estamos de ese lado, ¿no? En las fuerzas del mal. Bueno, bienvenido sea que todas las fuerzas del mal, científicas, universitarias, feministas, nos reunamos para resistir y confrontar a lo que nos está ocurriendo. Decir, bueno, cuando llamaban a esta charla ponían analizando la Argentina de hoy, pensando la Argentina del futuro. La verdad que creo que es muy incierto. Estamos transitando un tiempo a escala global, podemos decir, que es como vivir el minuto a minuto del cambio de orden global, más o menos, ¿no? Ahí hay una crisis y una transformación que lo que nos presenta para adelante es realmente enorme incertidumbre. Quien pueda decir cómo establece una perspectiva, bueno, hay que ponerla siempre llena de paréntesis y de muchas preguntas. Pero claramente, digamos acá, y digo, solo mencionar, acá va a haber intervenciones económicas, por eso digo, hay una relación para el orden. La hegemonía de los Estados Unidos está en profunda crisis, en la más larga, y en la más corta, la enorme crisis del orden neoliberal en su fase de financiarización, pero que tiene el doble factor, digo, hay factores económicos y los culturales. Y las extremas derechas, las derechas que devienen en el crecimiento de extremas derechas en el orden global y que a nosotros en Argentina nos gobierna una de sus versiones más exóticas, claramente plantean la batalla cultural. Milei llegó a decir, no sé si llego a conseguir que quiso un poco emular a Thatcher, ¿no? Quiso emularla, que fue una verdadera triunfante de este camino, pero en esta versión eh, argentina de Milei. Decir, no sé si lograré económicamente todo, pero lo que tengo claro es que yo vengo a ganar la batalla cultural y a arrasar en eso con todo lo que hace a la identidad argentina. Y bueno, casi hablaba de la universidad pública, la ciencia. Esto es identidad para nosotros, incluso con pluralidad de fuerzas políticas, sociales y sectores. Y en esa identidad hay una identidad de lucha, hay una identidad social y hay una identidad en eso de mujeres muy potentes en las luchas y en las resistencias en la Argentina, o él quiere arrasar. Y por supuesto el peronismo, y por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene. No casualmente la universidad pública se hizo gratuita en el año 49, con la idea de que los sectores populares lleguen. Ahí hay una raíz también de esta identidad. Y en las luchas, por supuesto, muy en clave femenina en la Argentina, y si nos remitimos a los últimos años, no casualmente, madres, abuelas de Plaza de Mayo, mujeres en esa lucha que politizan algo que siempre estuvo tan en la raíz de la subordinación femenina, que fue la maternidad, algo que construyó subalternidad. En la Argentina construyó politicidad democrática en defensa de derechos. Esta politicidad de unas madres que buscaban y que lo que construyeron fue democracia. Bueno, todo eso se quiere arrasar. Y en ese sentido, bueno, qué decir, lo sabemos acá,
quienes estamos compartiendo acá presente o virtual, lo que han hecho, mostrabas el gráfico de cómo tachaban todo lo que tenía que ver con ciencia y tecnología, todo lo que tiene que ver con políticas de género y diversidad ha sido arrasado directamente, eliminado. No hay subejecución porque en realidad no hay presupuesto pensado para ninguna de estas políticas, o sea que ni siquiera subejecución. Y además hay un accionismo extremo en el sentido de proponer que las diferencias de género no existen. Los femicidios y la violencia de género no ¿Sigue existen. la cosa? No sé Entonces, quién. ahí tenemos al por lo tanto, llevan esta batalla a puntos del ridículo y del absurdo que yo realmente creo que la inmensa mayoría de esta sociedad no está pensando eso. Incluso quienes votaron a Milei. Solo voy a compartir 2 o 3 datos para decir, a ver, las desigualdades de género son estructurales a nuestra sociedad y al mundo entero. Los datos de las brechas de ingresos entre mujeres y varones dan un promedio mundial de 23%. En Argentina es el 27%. Y recuerdo una marcha que participé en el 19 en Ginebra, cuando era la conferencia de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, porque las suizas pararon a las 3 de la tarde, su jornada era hasta las 18 porque decían las 3 últimas horas trabajamos gratis por la brecha salarial. Y según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, 2.400 millones de mujeres en el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los varones. Y Forbes, cuando hace el listado de las grandes fortunas del mundo, establece que solo el 13% están en cabeza de mujeres. Una novedad, hace una década eran solo el 2%. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora estamos pudiendo heredar, porque antes no podíamos ni heredar. Siempre había algún artilugio que nos declaraban insanas o alguna estrategia. Lo hemos visto acá con algunas grandes herederas que ha ocurrido eso también. Así que y la violencia de género es absolutamente innegable, es una realidad palpable, pero vieron que entre datos y relatos parece que los datos en esta era de la virtualidad no importan. Yo creo que sí importan, porque además hay algo del orden de la vida cotidiana, y acá voy a un factor de la lucha que quieren dar las extremas derechas. En algo coinciden todas, que es en el antifeminismo. El antifeminismo, la batalla contra lo que ellos llaman woke, que para nosotros solo es un sistema de comida, no tiene otra, no lo conocimos de otra manera, lo woke, para cocinar algo rico. Pero ahí hay en algo que ya ese mercado Dios ya no nos lo pueden vender de esa manera. Cuando surge el neoliberalismo sí aparecía la utopía finalista, ¿no? Fin de la historia, fin de los sujetos, fin del trabajo, una utopía que nos invitaba a un mercado que nos iba a construir un mundo mejor. Eso no existe más, por lo tanto hoy es la distopía. Hoy solo nos pueden invitar al odio, al resentimiento, al individualismo, el sálvese quien pueda como el lugar, y en los odios a los migrantes, a los extranjeros, a las mujeres, a las diversidades. Y en eso una falacia más. Nunca los feminismos, porque trafican a Gramsci con la batalla cultural, mal traficado, no estafa, como para hablar de estafas que hace nuestro presidente de la Nación, que sabe varias, además de la electoral, del contrato electoral. La otra estafa es esta de la batalla cultural. Los feminismos no fuimos hegemónicos nunca en el mundo, ni en la Argentina, ni en el mundo. No es cierto, apenas si logramos agrietar un poco al sistema patriarcal de dominación y de desigualdad. Acá tenemos los datos.
de las riquezas y de los recursos, cómo se redistribuyen en el mundo y cómo la desigualdad estructural sigue estando vigente, apenas si logramos algunos planos de la igualdad formal, de la superestructura cultural en aspectos de decir, bueno, se han feminizado, está nuestra presencia, construyamos algunos planos un poco de mayor igualdad, pero ahí capitalismo como patriarcado son excelentes aliados para seguir sosteniendo los planos de desigualdad. Y en ese sentido hacen bien en confrontar, hacen bien las extremas derechas en plantear que los feminismos somos contradictoras fundamentales, de hecho, porque somos de las que más le resistimos. Y ahí, cuando miramos cualquier sondeo, hay un factor en el mundo entero. En Argentina las mujeres somos las que menos votamos a Milei. Pero además, cuando se hace cualquier sondeo de opinión respecto a los preceptos que Milei plantea, respecto al Estado, a la salud, a la educación, en promedio hay rechazo mayoritario. Pero cuando ese promedio se desagrega por género, claramente las mujeres somos las que menos, hay una frontera, hay algo que se construyó que hizo frontera a los discursos de las extremas derechas. Y esto además están leyendo los analistas a escala global que hay una segregación por género en la opinión que es llamativa y que en realidad no hubo esta división en otras etapas históricas. ¿Serían los varones están más conservadores? Y parece que sí. Y las mujeres, por lo menos no tanto. No sé cuánto de las respuestas son respuestas de ruptura, pero ahí hay algo en la lucha, en la gran lucha pacífica por transformar milenios de desigualdad, que ha construido una politicidad. A mí me parece que las claves de por dónde se confronta, una tiene que ver con volver a una politicidad. Y nosotras hemos construido una politicidad de la vida cotidiana. No de los grandes discursos que discuto el poder en abstracto, sino que discuto cómo sobrevivo, cómo resuelvo cuestiones y temáticas básicas del orden de lo doméstico, de mi familia y de mi familia extendida, que es mi barrio, que es mi comunidad, que son lugares que se han feminizado y que ahí las redes, las tramas, se siguen sosteniendo en la clave de cómo no caemos más en la pobreza, en los desalientos, en no saber cómo resolver los dramas que post pandemia hoy, Nora, cuando hacía la presentación, ¿no? Marcaba la pandemia. Bueno, algo que todavía tendremos que tramitar, quedó peor, quedó más desigual el mundo. Entonces ahí hay, digo, y para ir redondeando, porque seguro que estoy ahí cumpliendo ya el tiempo, me parece que hay una clave por el lado de los feminismos que tiene que ver con este orden de la politicidad que decía, no tan abstracta, sino mucho más concreta, real y de respuestas de lo cotidiano. Y el otro factor tengo que decir, bueno, yo soy ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires no ganó Milei. No ganó, ni en las PASO, ni en las primarias, ni en la segunda vuelta. Y en el debate que tuvimos respecto a qué se hacía, se planteó que teníamos que ser en algunos puntos cautos. Digamos, no había grandes certezas después de la pandemia y después de un gobierno que fue malo. Un gobierno propio que terminó con mayores niveles de desigualdad. Para mí lo económico es clave, ¿eh? Porque en el mundo entero avanzan las derechas donde la desigualdad es cada vez mayor y resolver lo cotidiano es cada vez más imposible. Avanzaban las agendas de derechos personalísimos, individuales, de identitarios, pero los redistributivos económicos cada vez más para atrás. Ese desacople nos pasa factura a los feminismos, particularmente que veníamos peleándola de más y de más atrás. Pero, digo, en la provincia de Buenos Aires se planteó reelección. Eso fue un debate en nuestra fuerza. Y Axel dijo, en el descalabro en el que estamos, hay unas certezas que le he dado estos 4 años a la provincia. Y hay que apostar por acá. Y hay que apostar a otra cosa, de abajo para arriba. Nosotros tenemos que hacer grandes elecciones, las mejores elecciones en los territorios, para que eso nos garantice una muy buena elección provincial y para que eso nos ayude
a pelear la nacional. Es un debate que tenemos actualizado en estos días en la legislativa. Pero ganamos 16 municipios más que en el 2019 y acercamos muchísimo en todos los otros que no ganamos. Entonces, y se le peleó a Milei el 40% del territorio nacional, que es lo que tiene. Entonces, ratificar, y además con un discurso que confrontó, porque dijo esta derecha es extremadamente ideológica y dogmática, entonces hay que confrontar como tal de que estamos en las antípodas de ese modelo. Sostenemos Ministerio de Mujeres, de Ambiente, y los temas del trabajo y del rol del Estado es fundamental en esta discusión, como la lucha social. Por eso decimos siempre, y la provincia de Buenos Aires inauguró estar con columna propia en las marchas, porque no alcanza solo con el Estado. Necesitamos salir a luchar para defender los derechos que conquistamos. En eso estamos en un tiempo, como decíamos, de enormes incertidumbres. Una pregunta. ¿Cómo se enfrenta con una política de vaciamiento la situación actual? ¿Qué porvenir tiene hoy concretamente el movimiento feminista y desde qué lugares se lo va a sostener? Mira, yo creo que estamos caminando. Hay que confrontar y sostenerlo desde todos los lugares donde lo estamos. Y acá había anotado algo que quería compartir en mi primera intervención y no lo hice, pero lo voy a hacer ahora por esta pregunta, porque lo vamos a confrontar desde el Estado, donde estamos, el Estado en el sentido amplio, los gobiernos, las universidades, los ámbitos del Poder Judicial donde estamos, y desde la sociedad organizada, los feminismos. Milei hizo Davos, y salimos el 1 de febrero con 40 grados de calor, aire fresco dimos, con una movilización que incluso se hizo a escala global, 130 ciudades en la Argentina, más de 20 países en el mundo se movilizaron y se hizo desde el colectivo LGBT, orgullo, ¿no? Lesbiana a través de tal, a antifascismo y antirracismo, una clave política que abrió fronteras, rompió corralitos y hizo una masiva movilización. Entonces, estrategias tenemos porque tenemos una larga experiencia como movimiento y una capacidad. El 8 de marzo fue gigante, ni hablar el 24 de marzo, y ahora abrazando a las viejas y a los viejos, ¿no? Ellos hay que cuidarlos a nuestros viejos, ahí están las claves, además de debilidades del gobierno nacional, que no creo que para nada esté en su mejor momento. Pero acá hubo una experiencia en exactas que quiero compartir. Porque vieron, ahora estamos todos conmovidos y compartíamos, ni bien salió adolescencia, con Willy y le decía, mira esta serie. Porque acá hubo grupos de incels. No es una realidad de Inglaterra o de Estados Unidos. Y no estamos lamentando una tragedia ni mirando un juicio con lo irreparable que es el asesinato, porque funciona. El decano, la ICE, el consejo académico, las agrupaciones estudiantiles dijeron, che, acá está pasando algo, hay un grupo, hay 300 flacos en un WhatsApp diciendo cómo van a eliminar a las mujeres de informática, que eran poquitas, pero querían que no haya ninguna. Pero además amenazando que iban a ir a una fiesta. Entonces ahí nos llamaron al único lugar que queda ministerio en el país, la provincia de Buenos Aires, nos reunimos, discutimos cómo la estrategia, hablamos con la fiscalía, ahora que veo que llegó también la representante de la UFEN, hablamos con la representante de la UFEN, generamos una estrategia, Estado, organización social, movimiento, los paramos. Hoy no lamentamos una tragedia, lo vimos estos días en un intento de ataque a una escuela preparando un ataque con armas. Veamos todas las fortalezas que aún tenemos, porque también se publicaba, a veces también uno cree que cuánto ganó este discurso en nuestra sociedad, y no lo digo para bajar la guardia, al contrario, para desde esos lugares pararnos con fortaleza. El CEDES presentó un sondeo respecto a Estado, la opinión de la mayoría sobre el Estado y las políticas de género y diversidad, y el 80% cree que a la pobreza la combatís con más Estado.
y que para que haya menos violencia de género, acceso a la salud reproductiva, tiene que haber más Estado. Entonces, el tema es que la política tiene que construir las alternativas para que además dejen de ser gobierno. ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Dale, dale. Muy cortita. ¿Qué le decís a la gente que dice que el feminismo se pasó 2 pueblos? Linda. Cortita. Yo le diría a esa gente que le pregunte, las mujeres votamos menos a la derecha, clarísimamente, y apoyamos muchísimamente y somos una frontera ante derechas. Entonces, la verdad que yo le preguntaría qué está pasando. Al revés, digamos, es exitoso luchar por los derechos de las mujeres, porque tienen más conciencia política. Entonces, yo me preguntaría, ¿qué está pasando? Que no hay una convocatoria colectiva de los varones para pensar que también tienen que ser parte de un cambio social. Creo que es un lugar cómodo plantear que la discusión son los feminismos. Voy por el lado de lo que hoy planteaba. Cuando hay mayor desigualdad económica, es fácil decir que el problema lo tiene la discusión de la letra, y que es una letra que le dimos a la derecha, le dimos la letra E. No, en realidad yo creo que el factor de fondo es la mayor desigualdad económica. Y lo que tenemos que ir es por la discusión de redistribución de riqueza, pero también de reconocimiento.